Dios les bendiga, mis amados hermanos. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de poder estar nuevamente con ustedes y como siempre, ¿verdad? Acompañándonos en esta hermosa tarde. Vemos que el Señor ha sido bueno con nosotros. Vamos a elevar una oración para que el Señor sea hablándonos en esta hermosa tarde. Padre, en el nombre de Jesús, nos acercamos delante de tu presencia, Señor, para darte las gracias, Padre, por la oportunidad que nos das de poder estar esta tarde juntamente con los jóvenes, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos das el privilegio de poder exponer tu palabra, Padre. Que seas tú, Señor, hablándonos esta hermosa tarde, que seas tú instruyéndonos, Señor. Que seas tú, Señor, iluminando nuestro entendimiento, Padre. Que tu Espíritu Santo sea, Señor, obrando en nuestras vidas, en la vida de cada joven, de cada señorita, Padre. Que tu Espíritu Santo sea enseñándonos a toda verdad, sea guiándonos a toda verdad, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre, por este privilegio. Háblanos, Señor, instrúyanos, Señor, como jóvenes y que podamos, Señor, levantar, Señor, un altar para ti, que podamos volvernos a tu presencia. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén. Así, mis amados hermanos, estamos aquí nuevamente con ustedes y aquí en compañía de mi hermano Adolfo. Hermano Adolfo, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Pues bien, hermano Pedrito, gracias a Dios, una vez más estamos nuevamente aquí en el programa Juventud con Propósito, saludando a los hermanos que están esta hora de la tarde, se están conectando, ya comparte, hermanos, y a los jóvenes que comparte con sus amigos, ¿va? Sí, definitivamente, jóvenes, señoritas, saquen su celular, tomen su teléfono, ¿verdad? Y donde ustedes nos estén sintonizando, pues vamos a compartir este mensaje del Señor, vamos a compartir, ¿verdad? Este programa para que pues igual podamos juntos poder compartir el Evangelio del Señor, que es algo que nosotros, ¿verdad? Hemos adquirido y por la gracia y misericordia de Dios, para que también otros, muchos más puedan venir a los caminos del Señor, que podamos dar a conocer esa verdad maravillosa, ¿verdad, hermano? Sí, amén, hermano, juntamente, como dice usted también, comparte porque Dios tiene grandes cosas para nuestra vida y tiene propósito para cada uno de nosotros. Definitivamente, y puede ser que el Señor, ¿verdad?, encuentre a alguien ahí desesperado, angustiado, momentos de aflicción, joven, señorita, ¿verdad? Y puede ser que a través de un mensaje que nosotros compartimos pueda llegar la fortaleza a su vida. Amén, definitivamente sí, quizás hay algunos, ¿va? Como dices, hay jóvenes que quizás se encuentra deprimido y solo darle una palabra que el Señor le llega a penetrar en el corazón y se levante, pues eso es lo que el objetivo que tenemos a esta hora de la tarde, que el Señor nos ponga, que nos use conforme, no solo para ellos, también para nosotros también. Definitivamente, así que mis amados hermanos, sean bienvenidos todos a su programa Juventud con Propósito, juntamente con los jóvenes de la Iglesia de Cristo, Fe y Unción. Entonces, así que comparta su programación, comparte con sus amigos, con sus familiares y también saludando a nuestros hermanos que se conectan con nosotros por medio de YouTube, así como por medio de Facebook, hermanos, que pues tomen su silla, ¿verdad? Y siéntense, vamos ¿verdad?, a escuchar lo que el Señor tiene para nosotros. Saludando a cada uno de nuestros hermanos, sean bienvenidos, jóvenes, señoritas, compartan su programación, compártanlo con sus amigos y que, ¿verdad?, la palabra del Señor pueda llegar a esta generación. Yo creo que es lo más importante, ¿verdad?, que esta generación conozca más del Señor. Amén, definitivamente que sí, que conozcamos más que bien, porque a veces uno que dice que la palabra de Dios cambia y transforma vida. Definitivamente. Entonces yo creo que la transformación viene a través de las cosas que nosotros compartimos. Amén. Compartimos, así que somos partícipe de las buenas nuevas que el Señor tiene para cada uno de los que necesitan, ¿verdad?, esa palabra de transformación a su vida. Así que mis amados hermanos jóvenes, compartan su programación, compártanlo para que igual, o sea, sus amigos, sus seres queridos puedan escuchar de la palabra del Señor. Amén, sí, les saludamos a los hermanos que van conectando ya en YouTube. Hoy voy a saludar al hermano Antonio Perechú,
hermano Suriel Galvez, le saludamos, hermano. Así, mis amados hermanos, a todos los hermanos que están con nosotros en Facebook, también sean bienvenidos, todos nuestros hermanos que están conectados juntamente con nosotros en esta hermosa tarde. Creemos que el Señor tiene para nosotros algo que nosotros necesitamos, una palabra de aliento, una palabra, una reflexión, algo que el Señor quiere hablarnos esta tarde. Yo creo que el Señor quiere transformar nuestras vidas, el Señor quiere que nos acerquemos a Él cada día, así que yo creo que es importante que cada día nosotros tengamos esa relación con el Señor. Amén, sí, hermano, sí es muy importante que nos acercamos día con día, porque el Señor cada día tiene nuevas cosas para nuestra vida, tanto que los hermanos que van conectando, tanto que a nosotros, a los jóvenes, las señoritas. Sí, dice uno, quizás dirá que sí, el Señor tiene grandes propósitos en cada día para nuestra vida, porque en Él dependemos. Definitivamente, así que saludamos a todos los amigos, a todos los hermanos que se están conectando con nosotros en Facebook, donde quiera que usted nos esté sintonizando, sean bienvenidos todos. Esta tarde tenemos un tema pendiente en el cual hemos estado hablando, ¿verdad? Yo creo que es un tema muy lindo. Amén. Es un tema que nos da acceso delante de la presencia del Señor. Es un tema que nos ha ayudado realmente a ver muchas cosas en nuestra vida, pero también es una actitud que nosotros debemos de tomar para acercarnos delante del Señor, porque yo creo que el Señor está dispuesto a perdonarnos. El Señor está como escuchábamos en la predicación de hoy en la mañana, el Señor tiene los brazos abiertos para nosotros. Definitivamente. Amén, amén, sí, ciertamente como dices, sí, en la mañana que tuvimos una palabra bien lindo, y como dices, el Señor tiene los brazos abiertos, en uno está el querer hacer que llegue al arrepentimiento. Definitivamente, por eso estábamos hablando del arrepentimiento, porque yo creo que ese es una actitud que nosotros debemos de tomar, es una acción que nosotros debemos de tomar, pues por supuesto, al considerar nuestro camino. Yo creo que también es una oportunidad, que lo más lindo del Señor, que Él siempre nos da una oportunidad para poder reiniciar, para poder volver a empezar, para poder volver a reiniciar nuestro camino en el Señor, para volver, tal vez en este caso, hermano Adolfo, para volver a empezar nuevamente y hacer las cosas bien delante del Señor. Sí, ya sabemos que tenemos un Dios que todo nos perdona, va, pero también no a exceso, va, ya que Dios me perdona, hago lo que yo quiero, no, va, pero sí tenemos un brazo abierto que el Señor siempre nos tiene ahí. Él ahí nos perdona, es nuestro refugio, es nuestro todo, va uno, cualquier circunstancia que se encuentre uno, va a los brazos de nuestro Señor Jesucristo, Él nos perdona conforme, y uno está el que quiere. Definitivamente, porque arrepentimiento, como veíamos nuestro pasaje al principio, ¿verdad? Y vamos a entrar al tema porque yo creo que es necesario que nosotros aprendamos más de la palabra del Señor, dejando que los hermanos se vayan conectando poco a poco con nosotros y que también ellos, ¿verdad?, se vayan poniendo todo lo que nosotros, al corriente de lo que nosotros estábamos hablando, que una de las cosas que necesitamos saber, que muchas veces nosotros como cristianos creemos que ya no nos tenemos que arrepentir, que aceptamos a Jesús y ya no hay arrepentimiento para nosotros. Y yo creo que más sin embargo tenemos que entender algo importante, que la palabra arrepentimiento tiene varios significados y que también tiene varios sinónimos que pueden darnos a entender que muchas veces nosotros tenemos que volver a hacer cosas que posiblemente como cristianos hemos dejado de hacer. Amén, definitivamente es que llega a reflexionar, porque uno llega a reflexionar qué estoy haciendo. O sea, ¿qué estoy haciendo bien y qué estoy haciendo mal? Yo creo que ese es el punto. Por eso vemos ahí en Malaquías 3:7 que dice, desde los días de vuestros padres, hablando a una generación nueva, prácticamente hablando de una generación, le dice, desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes. Mira la importancia de que esta generación se apartó de las leyes del Señor, más que todo se apartó de las instrucciones del Señor. Amén. Y yo creo que podemos ver que también, y dice, y no las guardasteis
Volveos a mí, yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces vemos cómo esta generación se apartó del Señor. Se apartó del Señor y no solo se apartó, sino que dejaron de guardar las instrucciones del Señor. Yo creo que muchas veces vemos este asunto en los jóvenes, que muchas veces nos apartamos de las instrucciones del Señor, y no solo eso, no guardamos. Sí, cuando uno se aleja de las cosas de Dios, o como tanto que joven depende de las amistades, también se junta con las amistades malas. De las amistades malas se apartan de las cosas, Señor. Pero nuestro Señor Jesucristo es misericordioso, y también dice, volveos, aún hace un llamamiento todavía. Y eso es lo hermoso del Señor, o sea, te da la oportunidad, o sea, te muestra, mira tu condición y entonces te da una salida. Amén. Eso es lo más hermoso del Señor, que nosotros tenemos que tener, que el Señor nos habla, pero a la misma manera nos da una salida. Nos da una salida, ese es lo más hermoso. Aunque nosotros nos hayamos apartado del Señor, el Señor dice, vuélvanse a mí. O sea, hay una esperanza para todo aquel que vuelve. Sí, porque así hay una esperanza, porque miramos adelante también la semana pasada que dice, Él vino a anunciar las nuevas de salvación. Entonces uno sabe lo que está perdiendo, y hay algunos que le hayan el oído sordo al volver en los caminos del Señor. Sí, por eso esta generación dijo, bueno, más dijiste, dice, hablando el Señor, dice, más dijiste, ¿en qué hemos de volvernos? Muchas veces entonces, como cristianos, desconocemos muchas veces en qué le estamos fallando al Señor. Amén. Como vemos en este pasaje, viéndolo desde otro punto de vista, ¿verdad? Ellos como que no sabían en qué estaban mal. En que estaban fallando también. Sí, porque dicen, ¿y en qué debemos de volvernos? Es como decir, y la palabra volver que se usa en este pasaje es arrepentirse, retroceder, la idea de retorno al punto de arranque, apartar o cambiar. Entonces, yo creo que muchas veces como jóvenes cristianos no sabemos realmente en qué le estamos fallando al Señor, y mucho menos sabemos, ¿verdad?, en qué debemos de cambiar, en este caso, en qué debemos de cambiar o qué debemos de tenemos que volver a hacer, y, ¿verdad?, en este caso cambiar. O sea, ¿qué tenemos que cambiar en nosotros? Muchas veces no sabemos. Sí, muchos dirá uno que si yo estoy, como hablamos la semana pasada, pues a veces dice uno que yo voy bien, que yo no tengo nada, que yo estoy bien aunque no vaya a la iglesia, pero el Señor, Él conoce nuestro caminar, como dijo nuestra madre espiritual hoy que estuvo predicando, que uno se esconde, el joven a sus padres, o se esconde, se van, pero el Señor, ahí están los ojos, a donde quiera que se esconde uno, el Señor siempre sus ojos están sobre sus hijos y donde quiera. Sí, porque definitivamente como esta generación vemos que ellos dicen, bueno, ¿y en qué vamos a volvernos? O sea, como diciendo, nosotros estamos bien o nosotros no sabemos en qué estamos mal. Y otra de las cosas que también cuando el Señor Jesús empezó a predicar, una de sus primeras prédicas que el Señor predicó fue desde entonces, dice, comenzó Jesús a predicar allí en Mateo 4:17. Dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces esta palabra arrepentíos es como pensar diferente o después, y como hablábamos, tomábamos este ejemplo, reconsiderar moralmente, en este caso moralmente sentir compunción o arrepentirse. Entonces vemos, ¿verdad? Reconsiderar es como examinarse uno mismo realmente. Muchas veces yo creo que como jóvenes estamos, ¿verdad?, en la iglesia o estamos sirviendo, pero más sin embargo creo que la falta de examinarnos, en este caso de si nosotros nos aprobamos de lo que estamos haciendo o nos reprobamos, ¿verdad?, en nuestras actitudes, con nuestro comportamiento, en este caso con nuestra obediencia, no solo a los pastores, sino que a nuestros pastores, sino que también a nuestros padres. Amén. Porque dice reconocer pues dónde estoy fallando, uno mismo tiene que examinarse uno mismo, porque conforme a la palabra también que uno va recibiendo, porque la palabra ahí nos viene educando más que bien, porque uno lo que no está haciendo bien, conforme uno va leyendo la palabra, creo que ahí uno mismo se abre su autoconciencia, a ver dónde estoy fallando, si estoy bien o no.
pero hay veces uno no llega a reconocer cuando le digan las cosas. Sí, porque muchas veces algo que afecta nuestra vida, yo creo que los jóvenes siempre tenemos este problema, que muchas veces endurecemos nuestro corazón. Amén. Endurecemos nuestro corazón. ¿Y qué es lo que hace endurecer nuestro corazón? Yo creo que es el orgullo del joven, porque se siente fuerte, en este caso se siente fuerte, se siente, ¿verdad?, con capacidades que tal vez otras personas no tienen. Entonces, toda esa fuerza lo hace una persona orgullosa, de tal manera que cierra su corazón a Dios. Y dicen, pues bueno, no necesito de nadie. Es como la expresión muy famosa de los jóvenes, bueno, yo no necesito de nadie. Y hay otro también, como dice, eso sí es famoso, es mi vida, no es tu vida. Exacto, yo creo que esos ejemplos, dice, es mi vida, yo puedo hacer con mi vida lo que yo quiera. Y yo creo que esa es una expresión que muchos jóvenes tenemos, de decir, bueno, es mi vida, a mí ni mis padres y nadie se va a meter en mi vida. Yo creo que por eso dice aquí en la escritura, en Hebreos 4:7, otra vez determina un día hoy diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Entonces, automáticamente nosotros mismos endurecemos nuestro corazón para que el arrepentimiento, el examinarse uno mismo no llegue. Porque muchas veces, como jóvenes, ¿verdad?, como decíamos, en este caso decimos, bueno, es mi vida y nadie se va a meter en mi vida, pero si es tu vida, te has examinado si tu vida está correcto delante de Dios, hablándose de un cristiano. Amén. Porque como dices también, cuando un joven, bueno, a mi pensar, lo que yo pienso mirando aquí en este ángulo, cuando un joven diga que es mi vida, no es tu vida, es como porque está duro, ya tiene duro el corazón, y cuando dice una expresión, no es tu vida, es mi vida, déjame hacer lo que yo quiero, ahí no sabe el joven lo que está diciendo, porque tarde o temprano llegan las consecuencias. Entonces, yo creo que es importante nosotros como jóvenes no endurecer nuestro corazón al llamado del Señor. Otra de las cosas, ¿verdad?, que nosotros vemos aquí, que quedamos también, dice que nosotros, ¿para qué nos tenemos que arrepentir? Yo creo que es una de las preguntas que nosotros siempre nos hacemos. Bueno, ¿para qué me arrepiento? ¿De qué me tengo que arrepentir? Yo creo que para el arrepentimiento, pues prácticamente el examinarse, el reconsiderar sus caminos, trae no solo sanidad, sino que primero trae el perdón de nuestros pecados. Amén. De nuestras faltas, porque si alguien, como dice el apóstol Juan en una de sus cartas, si alguien dice que no tiene pecado, hace mentiroso a Dios. Entonces eso quiere decir que estamos expuestos a fallarle al Señor. Amén. Definitivamente. Porque el Señor nos viene anunciando también que arrepentidos, porque el Señor sabe que hay buenas cosas, la consecuencia de los malos actos que hace el joven o que hace uno tiene su consecuencia, pero el Señor, como estamos diciendo hace ratitos, que el Señor siempre tiene los brazos abiertos para cada uno. El Señor no hace acepción de persona, porque dirá al joven, oh, yo hice hice tantas cosas, el Señor no me perdona. No, el Señor perdona, no importa la circunstancia que se encuentre o que venga a los pies de Cristo. Sí, porque mira, el Padre nos llama al arrepentimiento en Malaquías. Ajá. Viene Jesús el Hijo, nos llama al arrepentimiento en Mateo. Y viene otra vez el Señor Jesús y dice, yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. O sea, quiere decir que el Padre y el Hijo nos están llamando a que volvamos a reconsiderar, que volvamos al punto de arranque, que volvamos, ¿verdad? Y que reconsideremos nuestro caminar. Amén. Reconsideremos nuestro caminar. Por eso el Señor nos está llamando, o sea, prácticamente el Señor nos está extendiendo esa invitación. Por eso cuando el pueblo de Israel, allí en Oseas 6:1 dice, venid y volvamos a Jehová, dice, venid y volvamos a Jehová. Mira esa acción que ellos tomaron, esa decisión que ellos tomaron. Dijeron, bueno, ¿sabes qué? Estamos enfermos, estamos heridos,
Entonces lo que tenemos que hacer es volver a Jehová, dice, porque Él arrebató prácticamente, dice, y nos curará, hirió y nos va a vendar. Eso quiere decir que muchas veces hay cosas que nos afectan, que pues, sí, son nuestras acciones que ha traído, ¿verdad?, a cosas que nos han dañado. Sí, como dices, dice, y es como, vuelvo, como decía, estamos leyendo en Malaquías cuando empezamos, ¿verdad? Dice, volvemos a Jehová, porque sabe el Señor que se apartó el joven o se apartó cualquier hermano, se apartó en los caminos del Señor, pero sabe que tenemos un médico de médico, en otras palabras, porque es que bien, pues venid y volvemos a Jehová. Y el Señor dice, nos vendará las heridas, no importa la circunstancia que se encuentra el hermano, el joven, la señorita, el Señor lo sana, lo cura. ¿Quién no quiere así? Definitivamente. Él es el único que nos puede sanar y Él es el único que nos puede restaurar. Amén. Imagínate todo lo que encierra esto. Yo creo que debemos de, como jóvenes, y yo creo que hay jóvenes que se han apartado del Señor o que han sido heridos, lastimados por en este caso por las diferentes decisiones que han tomado en su vida. Y yo creo que este es el momento en que puedes tomar en sí una decisión y decir, bueno, voy a volver al Señor porque Él es el único que me puede restaurar, es el único que me puede sanar. Entonces yo creo que son actitudes que nosotros tenemos y que nos apartan del Señor. Y veíamos también para qué nos tenemos que arrepentir, pues para otra de las cosas, primero para el perdón de nuestros pecados, para Amén. eso nos tenemos que arrepentir, para el perdón de nuestros pecados. Otra de las cosas, ¿para qué nos vamos a tener que arrepentir? Pues para ser restaurados, para ser sanados de las malas acciones que nosotros hemos tomado. También otra, para no ver la ira de Dios, según Romanos 2:5, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido. Mira cómo es el aspecto de esta persona. Dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo. No dice para los que están a tu alrededor, sino que estás diciendo para ti mismo, ira para el día de la ira. Entonces quiere decir que si nosotros volvemos, si nosotros nos examinamos y retrocedemos y volvemos a los caminos del Señor, no vamos a ver la ira del Señor. Amén. Tenemos de ganar, como vuelvo, repito, va. A veces cuando llegamos a entender las cosas de Dios, o el joven o la señorita, va. A veces uno dice, no, ¿para qué voy? Pero si llegamos a entender, como digo, no llegamos a la ira del Señor, pero uno mismo lo que cosecha o lo que hace, aténgase a la consecuencia, porque uno mismo dice, arrepentido, dice el Señor, que no pongas duro tu corazón, Definitivamente. para que yo no caiga mi juicio sobre ti. El Señor nos dice. Pero cómo el Señor nos viene llamando, cómo el Señor nos viene llamando y dándonos salidas, que es lo que nosotros queremos entender. Bueno, y viendo todo esto, yo creo que es un resumen que nosotros hemos estado viendo y hemos estado hablando. Ahora, ¿de qué nos tenemos que arrepentir? Yo creo que esa era la pregunta de los que vimos desde el principio. Dijeron, ¿y de qué nos tenemos que arrepentir? Porque muchos dirán, bueno, hermano, ¿de qué me tengo que arrepentir si no sé qué es lo que está mal conmigo? Yo creo que este es el punto donde nosotros tenemos que ver realmente de qué, y yo creo que estos puntos los hemos estado tocando, hemos estado viendo estos puntos. ¿Por qué? Porque son importantes y son cosas, son actitudes y son acciones que nos apartan del Señor. Amén. Son acciones que nos apartan del Señor. Tal vez tú dirás, bueno, mis acciones son buenas, pero muchas veces no sabemos que nuestras acciones nos están alejando del Señor. Y como decíamos, ¿verdad? Cuando nos estamos alejando del Señor, pues empezamos, ¿verdad?, a menguar, empezamos, ¿verdad?, a dejar de sentir su presencia, empezamos a sentir ese deseo de ya no venir a la congregación o a congregarnos y le empezamos a prestar más atención a nuestros amigos, empezamos a hacer cosas que tal vez ya son desagradables delante de Dios. Por eso
en este punto es donde nosotros queremos llegar. ¿De qué nos tenemos que arrepentir? Esa es la pregunta que le hizo el pueblo al Señor, y digo, ¿de qué hemos de volvernos? ¿De qué nos vamos a volver? Entonces vemos aquí, Jeremías 14:20 dice, reconocemos. Miren la actitud que este pueblo tomó. Y sería bueno que sería una actitud que nosotros como jóvenes también tomamos. Amén. También tomamos. Mira lo que dice: reconocemos, oh Jehová, 1, nuestra impiedad; 2, la iniquidad de nuestros padres; 3, porque contra ti hemos pecado. Mira la acción que ellos llevaban. 1, su impiedad, su iniquidad. Y ellos al final dicen, contra ti hemos pecado. Con estas dos cosas. Entonces, una de las cosas de la impiedad y la iniquidad. Es como digo, ellos lo están reconociendo. Lo están reconociendo. Porque hay quizás el joven o la señorita o no llega a reconocer lo que está, digo, yo voy bien. Pero cuando uno llega a examinar, como vuelvo a decir de nuevo, examinar dónde le estoy fallando al Señor. Ese es el... Y como decís hace ratito, que cuando un joven o una señorita que ya no siente nada del Señor, es decir, preocúpase. Es una que se preocupa, porque si ya no siente la presencia del Señor, que ya no siente las ganas de venir a la casa del Señor, y él tiene más ganas de salir a pasear con los amigos, es un serio problema. Por eso, mire lo que dice, según la palabra impiedad, especialmente moral. Estos son actitudes morales. O sea, son actitudes morales. En este caso dice, es ser uno falso. Ahora, si le preguntáramos a los jóvenes, ¿cuántos jóvenes falsos sabemos en la iglesia? ¿O cuántos jóvenes falsos habrán dentro de las iglesias? También quiere decir falso, impiedad, impío, inicuamente, iniquidad, maldad, malo, o que hace el mal. Mira lo que significa la palabra impiedad. Entonces, muchas veces nosotros estamos en estas acciones y no las sabemos. Y no se da cuenta uno, pues. No sabemos, de veras, que a veces estamos en impiedad. En este caso, estamos siendo una persona mala, una persona falso, o también, dice, también otro significado de esto es perturbar, actuar, apartarse. Entonces, quiere decir, cuando tú estás apartado del Señor, prácticamente eso es impiedad, cometer maldad. En este caso, ¿cómo estamos viviendo delante del Señor? El cometer maldad, condenar, hacer maldad, impiamente, impiedad, impío, injusticia, inquietar, maldad, o violar, o violador, dice. Pero mira lo que dice aquí: cometer maldad, y actuar, apartar, cometer maldad o condenar. Por lo mismo digo, si algunos, como dices, como decía hoy la prédica que escuchamos también, vuelvo, como dices también, bueno, casi me echa, pero dice que aunque por lo demás uno viene aquí, lo miramos así, pero no sabemos cómo está atrás, o cómo es fuera de la iglesia, cómo es, ¿verdad? Ese es el problema. Entonces caemos, cuando nosotros actuamos falsamente, entonces caemos en una religiosidad. Caemos en un fariseísmo, porque entonces estamos viviendo, somos jóvenes que viven de apariencia. Porque eso es lo que significa impiedad, es como vivir de una apariencia, vivir prácticamente de apariencia. Por ejemplo, muchos jóvenes en este caso fingen ser una cosa dentro de la iglesia, en las diferentes iglesias. Muchas veces fingimos ser alguien dentro de la iglesia. Puede ser que fingamos ser espirituales o fingamos ser servidores, en este caso, sin ofender aquí, ¿verdad? No, yo sé que, pero muchas veces servimos dentro de la iglesia, pero más sin embargo simplemente fingimos una espiritualidad que no existe.
Amén. Pero entonces cuando salimos afuera nos adaptamos al mundo, empezamos a hacer lo que el mundo hace. Entonces simplemente vivimos una vida falsa delante del Señor. Tristemente, como dices, va, yo sí he encontrado personas así, les digo, yo va, no somos perfectos todo, va, pero tratemos de ser lo mejor, va. Pero así, como digo, fijen una cosa en la iglesia y hay cosas que fijan afuera, yo me doy cuenta, pues no de la congregación, de otro joven que conozco, va, fuera de la congregación. Entonces le digo yo, pero a veces cuando le dices alguna cosa, no les gusta, no les gusta. Es como ahí caen, están cayendo en la falsedad que ellos piensan ellos que están haciendo bien, pero no está bien. Pero cuando uno se da cuenta, no está bien lo que está haciendo, le llamas la atención y no le gusta. Sí, porque mira lo que dice, creo que es Salmo 106:6, dice, hemos pecado como nuestros antepasados, dice, hicimos lo malo y actuamos de manera perversa. Es decir, que también todo esto tiene que ver con la perversidad. Pero ahora, ¿cómo nosotros como jóvenes estamos conduciéndonos? ¿Será que hay perversión en nuestra mente, en nuestro corazón? O sea, ¿cómo estamos, como decíamos, cómo estamos actuando delante de los demás? Ese es el asunto, cómo nosotros estamos actuando delante de los demás. Por ejemplo, los que estudian, cómo se actúan delante de sus amigos. Porque yo siempre me doy cuenta, por ejemplo, solo pongámonos a pensar en este caso, que si una persona que es inconversa, que no tiene a Jesús, y nosotros que somos cristianos damos un mal ejemplo ante ellos, ellos no se van a querer convertir al Señor. Sí, porque ciertamente dice, porque me acuerdo que una persona dijo así, va, de alguien, va, y dice, ¿él es cristiano? Sí, dice. Y yo para ser cristiano como él, mejor no, dice. No, pues sí, es como decía la otra vez, no, hombre, es para juntarme con mejor me junto con el diablo, pues más mejor, ¿no? Sí, o sea, muchas expresiones dicen así, o sea, yo he escuchado expresiones de personas que hablan de los jóvenes y dicen, no, pues para ser como este joven, no, pues mejor me junto con el diablo, porque prácticamente lo que están diciendo, actúa como el diablo, se actúa de una manera que no es agradable y yo creo que ese es nuestro, en este caso, nuestro testimonio ante los demás. Por eso aquí entonces dice, reconocemos por nuestra impiedad, prácticamente por nuestra falsedad. Y por nuestra perversidad, por lo malo que nosotros hacemos. Yo creo que hay acciones que definitivamente tenemos que ver que no son agradables delante del Señor. Y eso es lo que el Señor está, ¿verdad?, recriminando o diciendo, bueno, están mal tus acciones, o sea, controla tus acciones en este caso. Yo creo que es lo más importante, porque también la iniquidad, entonces vemos la impiedad y la iniquidad también dice que es perversidad, por ejemplo, mal moralmente. Dice iniquidad, falta, iniquidad, mal, maldad, malo, delito o pecado. Eso es lo que significa iniquidad. Entonces, muchas veces estamos en unas acciones que definitivamente están siendo reprobadas por Dios. Amén. Así como ellos aquí llegaron a reconocer que estaban fallando al Señor. Que estaban mal. Estaban mal delante del Señor, que lo estaban reconociendo. Y quizás iniquidad no es pecado, pero iniquidad viene siendo pecado también. Y la impiedad también viene siendo pecado también. Por eso el Señor les está diciendo, por eso ellos decían, porque contra ti, no dice contra nadie más, contra ti hemos pecado. Prácticamente lo que ellos estaban reconociendo, que vivían una vida falsa, una vida de maldad. Entonces eso es de lo que nosotros tenemos que arrepentirnos, de nuestra vida, cómo estamos viviendo delante del Señor, cómo nos estamos comportando. Otra de las cosas, prácticamente es una forma de vivir. Amén. Ahora, esta es una forma de vivir hablándose moralmente.
O sea, muchos jóvenes hoy en día, lo que los jóvenes hoy en día buscan es una novio, es una novia, es un novio, y tal vez no piensan en las consecuencias que puede acarrear todo esto sobre la vida de ellos. Por eso vemos, ¿verdad?, que muchos jóvenes viven en la impiedad o en la iniquidad, o sea, haciendo cosas que tal vez no son agradables delante del Señor. Sí, porque mismo aquí el Señor, ese es programa joven con propósito, ¿va? Pero el joven también tiene que poner de su parte porque tiene que reconocer, no solo porque él le traiga a la iglesia o vamos hijo, vamos, le dice el papá, la mamá, uno mismo tiene que saber venir él mismo, porque quizás un día de eso que a nuestros padres les tocó trabajar y yo mejor hasta voy a esperar a mis padres, ¿no? Él mismo tiene que encontrar, llegar a los pies de Cristo, un arrepentimiento, porque me acuerdo que un joven me contó también, ya que me viene en la mente hoy en día, que dijo un joven que dice, y hablando del novio y todo, va, como decís, me dijo un joven aquel día, digo, le hice una pregunta, hablé con él, y luego dice, yo estoy viniendo como mi mamá me trae, dice, si mi mamá no viene, no vengo yo, dice. Pero si mi mamá deja de venir a la iglesia, yo me empiezo a hacer mis estilos, pues voy a poner mis aretes y todo eso. Entonces ahí tiene el muchacho, está fingiendo. No viene a buscar, Definitivamente, no viene a buscar al Señor como se debe viene hacer. en una manera falsa, pues, dentro de Ujú, la congregación, y ujú, muchas veces no sabemos que eso es pecado. Por eso ujú. esta generación le preguntó al Señor, bueno, ¿en qué tenemos que arrepentirnos? ¿En qué es lo que tenemos que reconocer? Es como diciéndole, si nosotros estamos caminando bien, ¿qué es lo que tenemos que reconocer? Entonces vemos cómo aquí afecta, porque una de las cosas que nosotros vemos entonces que la impiedad y la iniquidad, pues prácticamente es una forma de vida, es lo moral. ¿Cómo está mi moral? ¿Cómo está mi testimonio? En este caso, ¿cómo estoy viviendo en lo secreto? Amén. Porque todos estos pecados, la iniquidad, hacer lo malo, hacer la iniquidad, prácticamente se practica en lo secreto. Amén. Es algo que no se refleja, que se refleja a través de su fruto que da en nosotros, pero es algo que se practica en las tinieblas, es algo que se practica, ¿verdad?, en lo secreto. Ahora, ¿cómo estamos viviendo en lo secreto? Uno mismo tiene que saberlo. Entonces, como digo, es una parte estar aquí en casa del Señor y una parte en tu casa, en la intimidad. Es como decía nuestro pastor, no sé si hoy o ayer es diferente. Dice, es diferente que horas. Yo sé que no tiene nada, pero es muy importante también tener una relación con el Señor. Definitivamente, entonces vemos aquí que tenemos que arrepentirnos de la impiedad y la iniquidad. Otra de las cosas, y otra de las cosas también vemos que David reconoció también que haberle fallado al Señor. Tuvo que conocer en qué le estaba fallando al Señor. Por eso Salmo 51:3 dice, porque yo reconozco mis rebeliones. Ahora ya estamos hablando de la rebeldía, es una actitud que los jóvenes tomamos, y mi pecado, dice, está siempre delante de mí. Prácticamente que esa rebeldía está ahí, porque no dice está delante del Señor, no dice mi pecado está delante de mí. Eso quiere decir que cada día eso que él hacía lo acusaba. Sí. Por eso dice el Señor que arrepentíos. Entonces, volver en los caminos es como yo pienso, va, tener la venda que no estoy mirando. Pero cuando uno mira, le quita la venda de los ojos de uno, ahí está el pecado, pero yo sé que mi Señor está conmigo y voy desviando poco a poco las cosas que me afectan mi vida espiritual. Sí, porque muchas veces nosotros, los jóvenes señoritas, muchas veces creo que tenemos esa actitud de rebeldía. En este caso, tal vez no somos rebeldes con los pastores, pero puede ser que somos rebeldes con nuestros padres. Amén. O sea, si yo le preguntara a los jóvenes en esta tarde, ahí las señoritas, los jóvenes que nos están viendo, si yo les pregunto, ¿ustedes hacen todo lo que sus papás les dicen? ¿Le obedecen a sus papás? Ahora, si nos hacemos la pregunta, ¿obedecemos a nuestros padres todo lo que ellos nos dicen?
o todavía hay rebeldía en nuestro corazón. Es como dije, alguien tengo que pagarle para que me haga algo, ¿va? Pues sí, o los papás nos tienen que pagar para que hagamos algo. Ese es el problema. Por ejemplo, si la mamá le dice a la señorita, mira, mija, anda a tirar la basura. ¿Qué me das? Dice. ¿Qué me das? Le dice la hija, ¿va? O el hijo le dice al papá, mira, mijo, anda, tírame la basura. ¿Y qué me vas a dar a cambio? En vez de que el papá le dé una buena cuería, te voy a dar. Sí, yo creo que esas actitudes prácticamente no son aceptables delante de Dios. Amén. Porque es lo que nosotros estamos viendo aquí. O sea, es lo que la Escritura dice, que la rebeldía es parte, es algo, es una actitud que a Dios no le agrada. Y puede ser que los jóvenes, por ejemplo, las señoritas que ya están más grandes, las señoritas y los jóvenes, si el papá les dice, mira, mija, no salgas, y desobedeces esa orden, eso quiere decir que ya tomaste una actitud que no, que el cabeza del hogar dijo que no, y tú tomaste la actitud de decir, no, yo hago lo que a mí se me pegue la gana, como decía aquellos, ¿verdad? Cuando hablábamos de la rebeldía, aquellos decían, yo voy a hacer con mi vida lo que yo quiero, yo voy a hacer yo voy a hacer lo que a mí se me pega la gana. Y yo creo que muchos jóvenes toman esa actitud con sus padres y dicen, mira, mi hija, no salgas con ese muchacho. ¿Y acaso va a ser para ti, pues? Sí, sí, a veces las jovencitas o los jóvenes toman malas actitudes, pero no saben la consecuencia que tiene porque no le agrada al Señor. Mira, si el papá, lo que está haciendo el hijo, no le agrada al papá, peor es para el Señor. Y si tiene consecuencia. Sí, porque es lo que nosotros estamos viendo aquí. Uh-huh. Es el salmista dijo, ok, ya sé dónde estoy fallando, mis rebeliones, mi rebeldía, uh-huh, mi rebeldía. Entonces vemos que el arrepentimiento pues prácticamente es de la impiedad, de la iniquidad y de la rebeldía que hay en nosotros. Amén. Por eso él decía, esto siempre está conmigo, esto siempre está ahí, delante de mí está. Entonces vemos otra de las cosas, dice, pero tengo contra ti, dice, hablándose a los de Éfeso, que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, recuerda, mira el Señor lo que le dice, recuerda, haz memoria, por tanto, de dónde has caído. O sea, uno tiene que hacerse en este caso, un autoexamen, una autoconciencia, y decir, bueno, ¿en qué he fallado? Por eso aquí el Señor le dice a esta iglesia, ¿verdad? Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntate y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré el candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Mira las consecuencias. Voy a quitar el candelero de su lugar. Eso quiere decir, te voy a dejar en tinieblas. Uh-huh. Porque el Señor está ofreciendo la luz, pero a veces como nosotros jóvenes, a veces nosotros hacemos lo que queremos y no sabemos la bendición que Dios nos tiene para nosotros. Y si nosotros dejamos de seguir al Señor, y el Señor nos quita a la luz, nos volvemos en tiniebla, ¿qué vamos a hacer en la oscuridad? Nada. Sí, porque lo que está diciendo aquí, por tanto, dice, recuerda, dice, no dice que no, recuerda, haz memoria, dice, por tanto, de dónde has caído, dónde has fallado. Puede ser en mis actitudes, puede ser en mi forma de vivir. Por ejemplo, en mi rebeldía con los padres, con los pastores, más cuando somos jóvenes y los pastores nos dicen algo y no lo hacemos, prácticamente estamos en rebeldía. Aunque nosotros no lo queramos reconsiderar, estamos en rebeldía. Amén. Si el pastor te dice tienes que hacer esto por tu bien, bueno, pues yo creo que decir, bueno, si se supone que es nuestro Padre espiritual, pues hay que sujetarse. Amén. Entonces yo creo que eso es lo más importante que nosotros estamos viendo aquí, que a esto el Señor siempre nos da una oportunidad. Eso es lo más hermoso del Señor. Sí. Volver a empezar lo que dejé de hacer. Eso es lo que le dice, vuelve a empezar lo que dejaste de hacer. En este caso, ¿qué es lo que hemos dejado de hacer como jóvenes?
Sí, porque aquí dice también muy claro, o sea, es como los padres le dicen al niño o al muchacho o la muchacha, digo, no hagas esto, no hagas eso. Pero el Señor también, como dice, el Señor ahí está y dice, por tanto, ¿dónde has caído? Dice, arrepiéntete, dice. Él sabe el joven en qué situación se encuentra. Porque si no sabe, ¿por qué tiene que decir? Sí, Porque, porque porque el Señor sabe, llega a tocar a la puerta, al corazón. Si no entiende, no entiende, entonces aténgase a la sí, consecuencia. porque lo que el Señor dice, ¿sabes qué? Si no te arrepientes, dice, si no voy a venir y te voy a dejar en tinieblas, entonces ahí sí vas a sufrir. Ajá. Ahí sí vas a sufrir, porque cuando uno prácticamente que se ha quitado su candelabro, quiere decir que se queda en tinieblas y entonces sí ya nadie te va a poder auxiliar. O sea, las tinieblas prácticamente se habla de destrucción. Entonces yo creo que nosotros tenemos como jóvenes, tenemos que ver prácticamente en qué estamos fallando, o en este caso qué hemos dejado de hacer delante del Señor, qué es lo que hemos dejado de hacer, y yo creo que el Señor siempre tiene una bendición para el que se arrepiente, y eso es lo más hermoso del Señor, que siempre tiene una salida, nos da una salida para acercarnos a Él, nos da una salida para poder volver a su presencia, nos da una salida para poder reconciliarnos con Él, y solo nos vamos a reconciliar si le hemos fallado, si hemos faltado, si ahora que vemos, si hemos sido rebeldes. El Señor nos da una salida y nos invita a que volvamos a ser, en este caso, si antes éramos obedientes y ahora ya no, volver a obedecer. Yo creo que es lo más importante. Si antes era rebelde, ahora ya no. Si antes tenía mis caminos malos, si antes practicaba en este caso la inmoralidad y todo lo que conlleva, mis acciones no eran agradables, entonces dejarlos y volver a hacer las buenas acciones. Sí, 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 definitivamente, como tú decías, que si el joven está siendo rebelde o contesta mal a sus padres, pues uno mismo tiene que hacer, no está bien, porque tiene consecuencias y el Señor no le agrada lo que es el joven, lo que su mala conducta delante de sus padres. Aunque como tú dices, quizás a los pastores le llama la atención a ellos o cualquier joven va y dice, ¿por qué solo a mí? Porque solo porque estás haciendo cosas malas que no le agrada al Señor. Definitivamente, yo creo que el Señor quiere restaurar el propósito que hay en nosotros. Yo creo que ese es el anhelo del Señor de mandarnos a llamar al arrepentimiento, es para volver a activar el propósito que Él tiene para nosotros. Amén. Porque cuando uno le falla al Señor, cuando uno está en rebeldía, cuando uno camina en una actitud como la que hemos visto, pues prácticamente no va a haber un desarrollo en su vida espiritual. O sea, no va a haber un crecimiento en su vida espiritual. Y si no hay un crecimiento en la vida espiritual de un joven, pues difícilmente va a cumplir con el propósito que Dios ya tiene para él o para ella. Amén. Porque entonces vemos una de las bendiciones del arrepentimiento, una de las bendiciones de volver a empezar algo nuevo, una de las bendiciones de volver a retomar el camino que hemos dejado, yo creo que es confesar nuestro pecado. Dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Esa es la bendición del arrepentimiento. Dice, el que encubre sus pecados, dice, no prosperará. Entonces, muchas veces los jóvenes no prosperamos en nuestro ministerio, en este caso, en un ministerio que Dios nos ha dado, porque hay algo encubierto. Sí, por lo mismo va, estamos, como digo, a que por demás el joven dirá o la señorita que yo no estoy haciendo nada malo, aunque delante de nosotros, delante de sus padres, va, o no solo los jóvenes de la congregación, va, lo que nos están mirando a esta hora de la tarde, va, quizás uno dice que no estoy haciendo nada y voy bien, pero si ni para adelante ni para atrás, uno dice, ¿por qué estoy así? Uno mismo lo está haciendo, porque dice aquí, dice, el que cubre sus pecados no prosperará. Pero dice, más el que los confiesa y se arrepiente alcanzará
misericordia. En otras palabras, alcanzaré la bendición, ahí florecerá mi ministerio, ahí voy a florecer espiritualmente, ahí voy creciendo conforme la voluntad del Señor quiere para mi vida. Definitivamente, cuando uno se arrepiente, entonces quiere decir que, por eso dice, el que encubre sus pecados no va a prosperar. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Confesarlos para alcanzar, y se aparta, dice, alcanza misericordia. Entonces, quiere decir que el arrepentimiento prácticamente hace que yo vuelva a prosperar. Amén. Yo vuelva a crecer en las cosas del Señor, yo vuelva, ¿verdad?, a ser edificado. Por eso Job 22:23 dice, si te volvieres al omnipotente, miren lo que el consejo que le dan, si te volvieres al omnipotente, serás edificado. Dice, y alejarás de tu tienda la aflicción. Esto quiere decir que pues, prácticamente va al arrepentirse uno, trae edificación para uno. Y trae paz en la vida de uno. Sí, trae paz y trae alegría, dice alejará, dice como dice en Job, dice alejará de tu tienda de la aflicción. Como ahora uno está afligido, va como ahora que está asustado, que vendrá. Pero cuando uno está bien delante del Señor, pues va a tener paz. Paz y tranquilidad. Pues sí. Imagínate que como jóvenes vivamos en paz, vivamos contentos, felices. Es como salir de aquí yendo, no debes a nadie, vas feliz Pues sí. a la casa. Pero hay algunos que salen, ¿quién será? ¿Quién me Viendo vio? a ver si la policía no está allá afuera esperándolo a la salida o por sus acciones que cometió. Porque de veras, o sea, son nuestras acciones que nos hacen huir. Amén. Son las acciones que nos afligen. Por ejemplo, hay jóvenes a los 18 años empiezan a manejan tomados, se van a estrellar y ahora están afligidos porque deben un ticket, tienen una demanda. Uh-huh. Pero más sin embargo dice, si te volvieres al omnipotente, quiere decir que si vuelves a retomar el camino del Señor, dice, vas a ser edificado. Y tal vez estamos en ruinas. ¿Cómo estará la vida de los jóvenes? Puede ser que por tus acciones, ¿verdad?, fueron arruinados, fueron destruidos, porque cuando se habla de edificado quiere decir que estaba en ruinas. Uh-huh. Ahora, si nuestra vida ha sido destruida, yo creo que el Señor lo puede edificar, lo puede, ¿verdad?, en este caso, volver a edificar y volver a traer paz a nuestra vida. Sí, como tú dices, aquí viene el Señor, viene restaurando, equipando espiritualmente, va, quizás dirá el joven, voy a tener todo el dinero, conforme, como dice la Biblia, conforme buscamos primeramente el reino de los cielos, de las demás cosas vendrán añadidas, porque aquí está hablando de espiritualmente, que el joven que se equipa espiritualmente, porque si como decimos, si no siente el gozo de venir a la casa de Dios, entonces algo está haciendo, como dice, está cubriendo el pecado. Pero esas son las bendiciones de uno volver a retomar en los caminos del Señor. Sí. Que uno no solo alcanza el perdón de sus pecados, sino que uno alcanza a ser restaurado en este caso. Amén. Ahora, porque muchas veces hay actitudes, como nosotros hablábamos, yo creo que nosotros debemos de tener ese anhelo, ese verdadero arrepentimiento sobre nuestras vidas. Si nosotros vemos ahí en Lucas 18:9, en la versión Palabra de Dios para Todos, dice, había unos que creían que siempre hacían el bien. Ese es el problema. Creer que nosotros estamos haciendo bien las cosas. Sí, porque como dicen algunos también, cuando para ellos hacen el bien, pero cuando le digas, cuando no están haciendo bien, mejor ya no voy a hacer nada. Sí, porque mirá lo que dicen, estaban tan seguros de sí mismos que menospreciaban a los demás. Y dice, y más sin embargo, entonces Jesús empieza a contar una historia acerca de estos, dice, mira la historia, y esto es lo que me llama la atención. Esta es la actitud que nosotros debemos de tener como jóvenes. No creer que nosotros estamos haciendo bien las cosas. Uh-huh. Otra de las cosas, no estar seguro de sí mismo y el tal punto que menospreciamos a los demás. Yo creo que Dios nos ha llamado a amarnos los unos a los otros, no a odiarnos, no a menospreciarnos. Yo creo que una de las cosas que en los jóvenes tiene que haber, según Timoteo, es el amor.
Y cuando hay amor en la juventud, difícilmente se va a lastimar, en este caso difícilmente se va a herir, difícilmente va a permitir que otro o otra caiga en la iniquidad, caiga en la impiedad. Imagínate que los jóvenes vean con amor a una señorita, pero no con un amor de lujuria, sino que con un amor de hermano, un amor fraternal, un amor que sea como el de Dios, un amor fraternal, no un amor, en este caso, no ver a una señorita y, mira, o sea, un amor, en este caso, eros, un amor erótico, mira qué bonita, qué linda está esa patoja y yo la quiero para mí, no, sino que es ver un amor, que tiene que haber un amor en nosotros, ese amor verdadero, un amor puro, donde no quiero verle el mal a mi hermano. En este caso, por ejemplo, un joven no quiere ver, no le quiere ver el mal a su hermana en Cristo, la señorita no le quiere ver el mal a su hermano en Cristo. Entonces, esto es un amor mutuo que tiene que haber dentro de nosotros como jóvenes, para no lastimarnos. Porque muchas veces la falta de amor hace que entre nosotros nos lastimamos. Amén. Porque Definitivamente. definitivamente el amor también es muy importante. También es otro tema, ¿va? Pero cuando hay amor, uno no mira las circunstancias que le hace, o uno lo hace por amor. No ver al hermano que está mal, o la hermanita que está mal, o el joven que está mal. Uno lo hace por amor y llega hacia el hermano. Le dice las cosas, lo que no está bien. Porque por amor llega. Porque si uno no tiene amor, bueno, que se quede, haga lo que uno quiera, ¿va? Sí, porque por amor cada uno de nosotros nos tenemos que ir restaurando. Amén. Definitivamente. Y mira, por eso dice que estos estaban seguros de que en sí mismos que menospreciaban a los demás. Entonces, cuando una persona traiciona a uno de sus hermanos, prácticamente lo está menospreciando. Lo está menospreciando, aunque nosotros no queremos escuchar, menospreciamos a nuestros hermanos muchas veces. Entonces mire la acción de estos hombres. 2 hombres fueron al templo a orar. Uno era un fariseo y el otro era un cobrador de impuestos. El fariseo se puso de pie aparte de los demás y empezó a orar. Mira la oración: oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás. Entonces, no soy como los ladrones, los injustos y los que cometen el pecado de adulterio. Te doy gracias porque tampoco soy como este cobrador de impuestos. Y mira su actitud y todo lo que él dice: ayuno 2 veces a la semana y doy 10ª parte de todo lo que gano. El cobrador de impuestos estaba de pie a cierta distancia. Cuando oró, ni siquiera levantó la cabeza al cielo, sino que se golpeaba el pecho para mostrar que estaba arrepentido. Y dijo: oh Dios, ten compasión de mí porque soy un pecador. Miren el accionar de estas 2 personas. Sí. Ahora, ¿qué acción vamos a tomar nosotros? ¿Será que vamos a tomar la acción del fariseo o vamos a tomar la acción del que definitivamente reconocía que sí estaba mal? Estaba en pecado. Que estaba en pecado. Él decía: solo ten compasión. Dice, el cobrador de impuestos estaba a cierta distancia cuando oró, ni siquiera levantó la vista al cielo. Oh Dios, dice, ten compasión de mí porque soy un pecador. En este caso, ten misericordia de mí. Y más sin embargo la Biblia dice: el que se aparta alcanza misericordia. Amén. Entonces eso es lo que nosotros estamos viendo, que ese es el verdadero arrepentimiento. Más sin embargo Jesús les digo que cuando este hombre terminó de orar, hablándose, fue a su casa siendo aceptado por Dios. En cambio, Dios no aceptó al fariseo que se creía mejor que los demás. El que se cree mucho será humillado, pero que el que se humilla recibirá honor. Y cuando se habla de eso, yo creo que eso es lo más lindo del Señor, que el que se humilla, dice, va a recibir honor, sí, va a ser restaurado, va a cumplir con el propósito que hay en su vida. Yo creo que ese es el propósito del programa, que los jóvenes puedan alcanzar su propósito. Amén. Es como decía los versículos, lo que estamos leyendo, va, si uno es orgulloso, pues
no sabe la consecuencia del orgullo también, porque si dice yo hago esto, Señor, si hay un joven que tenga ese orgullo, es mejor que diga al Señor que lo vaya quitando, porque la consecuencia en que por lo más viene a la casa del Señor orgullosamente, levanta las manos, todo, pero como dijo el Señor, su corazón está lejos del Por Señor. eso, pero viviría una vida en impiedad, como lo veníamos viendo. O Ujú. sea, es una persona que vive una vida falsa. Entonces yo creo que eso es lo más importante que nosotros tenemos que ver, hermanos, a jóvenes, señoritas. Yo creo que es tiempo de que nosotros veamos cómo nos estamos conduciendo delante del Señor. Y yo creo que el Señor es claro en su palabra. Y también como es claro cuando Él nos da una oportunidad de volver a su presencia, de ser aceptos por Él, porque dice que este hombre fue aceptado por Dios. Ahora, ¿cuál va a ser cuál va a ser tu accionar? Esa es la pregunta para los jóvenes y para los hermanos. ¿Cuál va a ser nuestra accionar? ¿Será que vamos a seguir de la misma manera? ¿Vamos a seguir en el mismo camino? ¿O podemos decir, bueno, pues hasta aquí llegó este punto, voy a considerar mi camino, voy a ver en qué estoy mal, ya que veo que la rebeldía es un pecado, veo que la impiedad es un pecado que me aparta del Señor, veo que la iniquidad es un pecado que me aparta del Señor y que no permite que yo avance en los caminos del Señor y no permite que yo cumpla con el propósito que el Señor tiene para mi vida. Entonces voy a reconsiderar mi camino y volver al Señor, así como este hombre. Esta tarde el Señor puede aceptar. Si uno se arrepiente y vuelve al Señor, será aceptado por Él. Sí, ya como usted ya dijo todo, ya si uno queda, pues, querido joven, querida señorita, en usted queda, pues, reconsiderar en qué está fallando el Señor, o qué es, o tanto el hermano también, y como nosotros también, va, no solo a ellos, va, quizás hay que reconsiderar nuestra vida delante del Señor, dónde estamos fallando, para que tengamos la bendición de Dios. Definitivamente. Así que, mis amados hermanos, la decisión está en cada uno de nosotros, seguir viviendo de la misma manera como hemos venido viviendo, o reconsiderar nuestro camino y volvamos al Señor. Amén. Porque dice la Biblia, volvamos al Señor, Él nos va a sanar, Él nos curará, Él nos vendará, Él nos sana y Él nos restaura si volvemos al Señor. Y Él a nosotros también. Definitivamente, y dice, volveos a mí y yo me volveré a ustedes. Así que, mis amados hermanos, gracias por haber estado con nosotros durante esta enseñanza y creemos para que el próximo domingo esté también en sintonía con nosotros a la misma hora. Grande gracias a Dios por la vida de nuestros hermanos que estuvieron conectados con nosotros por Facebook, así como YouTube. Que el Señor los bendiga grandemente. Gracias por siempre estar a la sintonía de su programación Juventud con Propósito. Donde quiera que usted nos sintonice, gracias por haber estado con nosotros. Y los esperamos para el próximo domingo. El próximo domingo vamos a tener un tema muy, muy bonito, el tema que hemos escogido para el próximo domingo, que es la comunión con Dios. Y yo creo que es algo en que nos va a edificar mucho, ¿verdad? Que es algo que el Señor está preparando para los jóvenes, para que también nosotros podamos aprender a tener comunión con el Señor. Yo creo que eso es lo más importante. Amén. Si ya fuimos, si de aquí cambiamos nuestra manera de vivir, nuestra manera, si nos arrepentimos, ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Tener la comunión con el Señor. Amén. Yo creo que ese es el propósito, así que gracias por haber estado con nosotros. Mi hermano Adolfo nos va a despedir y que él se despide de ustedes y que Dios los bendiga. Dios le bendiga, hermano, como dice hermano Pedrito, pues ahí estaremos esperando la próxima semana. Quizás no voy a estar yo, pero el tema ya le dijo hermano Pedrito, una comunión con el Señor y lo esperamos siempre. Así que, mis amados hermanos, Dios los bendiga. Y que el Señor sea, verdad, bendiciendo su casa, su familia, su hogar. Pedimos al Señor y siempre rogamos al Señor que Dios guarde la vida de nuestros jóvenes, que Dios guarde la vida de las señoritas, que Dios guarde la vida de los jóvenes, que el Señor prospere el camino de cada uno, que la gracia y el favor y la misericordia del Señor sea sobre ustedes. Que Dios los bendiga. Bendiciones.